Señorío. Debido a que la Iglesia Occidental ha enfatizado la obra que hizo Jesús por nosotros como Salvador en vez de su posición como Señor, la falta de sumisión a su posición de autoridad crea un fallo importante en nuestros cimientos. Escucha las palabras de Pablo. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Colosenses 2, 6 y 7, Nueva Traducción Viviente. Pablo dice, de la manera que aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador, nuestras vidas deben ser sometidas y edificadas sobre su posición de señorío, no sobre su obra como Salvador. Otra forma de decir esto es que nos sometemos a Él como nuestro único Rey Supremo, y entonces nos beneficiamos de su salvación. Esto se lleva a cabo de forma práctica mediante nuestra firme adherencia a su palabra, sabiduría, consejo, directrices, corrección e instrucción. Veamos o no la razón de ello. Ya no nos alimentamos del árbol de nuestra propia evaluación de lo que es correcto o incorrecto. Vivimos en él. Su vida se convierte en la nuestra. Piensa en esto. Durante las 3 décadas de mi matrimonio con Lisa, he recibido el beneficio de vivir con una gran chef. Lisa es magnífica creando comidas gourmet. Ha habido amigos que le han pedido a Lisa si podía enseñar a sus esposas a hacer la salsa pesto, los aliños de ensaladas y otras sabrosas delicias. A veces he aludido a Lisa como mi pequeña chef gourmet. Quizás le he llamado así una decena de veces durante nuestro matrimonio, pero más adecuadamente en los últimos 30 años me he referido a ella miles de veces como mi esposa. ¿Por qué? Porque eso declara la posición que ella ocupa en mi vida. El otro título tiene que ver con un beneficio que he recibido por el hecho de ser mi esposa. El simple hecho de que Lisa cocine para mí no significa que yo le pertenezca. Cuando estaba soltero, en uno de mis cumpleaños, ella me hizo un plato maravilloso. Eso no nos dio una relación duradera. Fue el pacto que hice de olvidar a todas las demás chicas y darle mi corazón solamente a ella como esposo, lo que cimentó nuestra relación matrimonial. Nuestra relación con Jesús es similar a esto. Para recibir su obra de salvación, debemos someternos a su señorío, posesión y reino. Entregamos nuestras vidas por completo porque confiamos en su perfecto liderazgo, carácter y amor, y en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros, aunque Él desea intensamente nuestra libertad y nos ama perfectamente. Él es el Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores, y no vendrá a nuestra vida para ser lo segundo después de algo ni de nadie. Incontables veces en las iglesias en América y otros países occidentales, he visto a ministros ofrecer la salvación a personas sin mencionar el señorío. Lo único que tiene que hacer es confesar a Jesús como Salvador y será hijo de Dios, han dicho los ministros. O, ¿por qué no acepta a Jesús como su Salvador hoy? O, hagamos esta oración todos. Jesús, ven a mi corazón y sálvame hoy. Gracias por hacerme un hijo de Dios. Amén. Todos sus llamados a unirse a la familia de Dios se ofrecen sin una sola palabra acerca de olvidarse del sistema del mundo y de nuestros propios caminos de independencia para seguirlo a Él. Este mensaje parece bueno y se relaciona con versículos aislados en el Nuevo Testamento. Sin embargo, está en consonancia con la instrucción general del Nuevo Testamento. ¿Es sabiduría de Dios? ¿O hemos abreviado y editado el verdadero mensaje de salvación para crear uno que suene bien y apele a los deseos de las personas? ¿Nos estamos alimentando del árbol de nuestra propia evaluación? Niégate a ti mismo. Veamos el mensaje del Señor. Jesús dejó claro a las multitudes que, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8, 34 y 35. Debemos negarnos a nosotros mismos si queremos seguirle. Punto. ¿Qué significa esto?
Dicho de forma sencilla, no puedes servir a dos señores porque solo puedes ser leal a uno si ambos te piden una acción o respuesta distinta. Cuando nuestra carne, que aún no está redimida, desea una cosa y la palabra de Dios nos dirige por un camino distinto, si aún no hemos escogido seguir a Jesús como nuestro Señor Supremo, entonces podemos escoger fácilmente nuestro camino independiente mientras aún le miramos y confesamos como nuestro Salvador. Es posible que seamos mal dirigidos y que aceptemos esta creencia. Quizás por eso Jesús dijo, «Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo?» Lucas 6:46, Nueva Traducción Viviente. En otras palabras, Señor se convierte en un título vacío y sin sentido. Si realmente no lo sentimos cuando decimos Señor, Jesús preferiría que le llamásemos Gran Maestro. Por lo menos nos podríamos beneficiar de sus enseñanzas y no ser engañados pensando que le pertenecemos cuando en verdad no es así. Según Marcos 8, 34 y 35, muchos otros versículos del Nuevo Testamento, la negación de nuestro ego no es opcional respecto a seguirle para dejar la isla de este mundo condenado. Es obligatorio para poder ser salvado de la ira venidera. He descubierto que este concepto es difícil de entender para los occidentales. Creo que la razón de ello es que somos un pueblo que intenta entender los principios del reino con una mentalidad democrática. La democracia ha funcionado en los Estados Unidos y otros países occidentales, pero si intentamos relacionarnos con Dios con una mentalidad democrática, no conectaremos. Él es un rey de verdad, no un monarca representante como ocurre en Inglaterra. La democracia se define como el gobierno por el pueblo, una forma de gobierno en la que el poder supremo está concedido al pueblo y ejercitado directamente por ellos o por sus agentes electos. Esta es la mentalidad con la que crecemos en los Estados Unidos y otros países occidentales. Está programada en nuestro pensamiento y razonamiento más íntimos. Por consiguiente, si no nos gusta algo, creemos que podemos desafiarlo o cambiarlo, porque tenemos derechos personales inalienables y libertad de expresión para exponer nuestros puntos de vista. Permíteme volver a enfatizarlo. Esta forma de gobierno ha tenido éxito en los Estados Unidos porque es un sistema diseñado por personas mortales que viven en una sociedad pluralista. Pero estas ideas no funcionan en el reino de Dios. Puede que a nosotros, los occidentales, nos duela, pero Dios es un dictador, por fortuna, uno benevolente, pero Él tiene la última palabra en todos los aspectos de la vida. Si queremos llevar nuestra mentalidad democrática a nuestro caminar con Dios, no nos quedará otra cosa que una relación de fantasía. La vida es distinta bajo un verdadero monarca. Señor y Rey son sinónimos en el aspecto de llevar el significado de supremo en autoridad. Si vamos a seguir a Dios de verdad, sencillamente no podemos usar el razonamiento democrático en nuestra manera de responder a su liderazgo. No es distinto de cuando Eva y Adán escogieron el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros, los seres humanos, seguimos estando en el asiento del conductor y decidimos lo que creemos que es mejor para nuestra vida. Toma tu cruz. Después Jesús declaró que deberíamos tomar nuestra cruz. ¿Qué implica esto? No puede significar negarnos, porque ¿con qué fin se repetiría Jesús innecesariamente? Encontramos la clave en la carta de Pablo a los Gálatas, donde dice: «Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Gálatas 2:20. Pablo no estaba hablando de una crucifixión física, porque él mismo no habría estado vivo para escribir esta carta. Se está refiriendo a su decisión de seguir al Maestro años atrás. Pablo había tomado su cruz. El secreto de lo que esto había supuesto se encuentra en sus palabras: «Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». Esta debería ser la declaración de cada verdadero hijo de Dios. Ya no somos independientes,
alimentándonos del árbol de nuestra evaluación de lo que es bueno y malo. No, ahora vivimos en Él. Nuestra vida se deriva de Él. Dependemos de la provisión de la cruz, libertad de la esclavitud, para que ahora podamos vivir una vida obediente, empoderada por Dios. La cruz ofrece una forma de vida completamente nueva, como declara Pablo en una carta distinta, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos 6:4. Esta vida nueva nos da la capacidad de alejarnos de lo que previamente no podíamos. La tiranía del pecado sobre nosotros ha sido rota, pero debemos escoger vivirlo. Elegimos entregarnos por completo a su voluntad. Pablo continúa desarrollando esto de forma práctica. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Y de nuevo, pero lejos esté de mí el jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. La cruz nos empodera para andar libres de la carne pecaminosa y las fuertes influencias del sistema del mundo. Cuando era joven, antes de conocer a Jesús, había patrones de conducta en mi vida que no podía dejar. Me dolía mi recurrente conducta dañina, orgullosa y lujuriosa, pero cuanto más intentaba liberarme, más frustración tenía. Estaba irremediablemente atado y sujeto al dominio del pecado. Sin embargo, cuando fui crucificado con Cristo, pude comenzar a vivir libre. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Romanos 6 y 7, Nueva Traducción Viviente. Espero que no estés leyendo esto rápidamente. Bebe las palabras en profundidad, porque son muy reales y tienen el poder para liberarte. La verdad aumenta incluso en emoción. Aceptar la cruz hace más que solo liberarnos del pecado. Nos permite vivir en obediencia a Él. Se nos dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Primera de Corintios 1:18, Nueva Traducción Viviente. Lo que antes era imposible hacer en nuestra propia capacidad, ahora podemos hacerlo, andar en sus caminos. Ahora podemos imitar a Dios. Podemos ahora seguir a Jesús. Para resumirlo, es imposible seguir a Jesús sin negar nuestro yo, olvidar nuestros propios caminos y aceptar su autoridad suprema, y tomar la cruz, incorporar su poder para alejarnos del pecado y el sistema del mundo. La vida que ahora vivimos es por fe en la capacidad de Él, actuando en y a través de nosotros. Nos alimentamos de Él. ¡Qué glorioso paquete de salvación nos ha dado Dios! Una advertencia solemne. Jesús advirtió que después de su partida se proclamaría y ampliamente se aceptaría un evangelio que ofrecería salvación sin señorío. Los apóstoles fueron más específicos y dijeron que ocurriría cerca del tiempo del regreso de Jesús, es decir, en nuestros días. Este mensaje tan extendido y herético reduciría la idea de Señor a meramente un título, en vez de una posición que Jesús ocupa en las vidas de las personas. Las personas le llamarán Señor, pero no se negarán a sí mismo, ni tomarán su cruz, ni le seguirán. Lee con atención las palabras de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Jesús identificó personas que le llamarían Señor, no Mahoma, Joseph Smith, Buda, Krishna, Confucio, ni cualquier otro falso profeta de nuestra era. No, esas personas llamarían Señor a Jesucristo y lo dirían con pasión. ¿Por qué usó Jesús la palabra Señor 2 veces en este versículo?
Entendemos que cuando se repite una palabra o frase en la escritura, no es accidental. El escritor está comunicando énfasis. Sin embargo, en casos como este, la duplicación no es solo para dar énfasis, sino también para mostrar una emoción intensa. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando llegó al rey David la noticia de la ejecución de su hijo a manos del ejército de Joab, su respuesta fue intensamente emocional. Mientras el rey se cubría el rostro y clamaba, «Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío». Segunda de Samuel 19:4. No creo que David en verdad dijera, «Hijo mío» 2 veces. Más bien, el escritor repitió las palabras 2 veces para que el lector entendiera la gran carga de tristeza que tenía el clamor de David. El mismo patrón aparece en el libro de Apocalipsis. Miré entonces y oí que un águila revoloteaba en medio del cielo y a grandes voces gritaba, «¡Ay, ay, ay! ¡Pobres de los habitantes de la tierra!» Apocalipsis 8:13. Otra traducción dice que el ángel estaba gritando fuerte. De nuevo el escritor repite la palabra «ay» para enfatizar una gran intensidad de emoción. Del mismo modo, el maestro está comunicando los fuertes sentimientos de esas personas hacia él. No están meramente de acuerdo con la enseñanza de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Son apasionados y emocionales en su creencia. Estamos hablando de personas que están emocionadas por ser cristianos. Probablemente son aquellas que se emocionan cuando hablan de su fe y lloran durante el servicio de adoración. No solo sienten profundamente la causa de Cristo, sino que también están involucradas en su servicio. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, «Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros». Mateo 7:22, traducción en lenguaje actual. Uso aquí la Biblia traducción en lenguaje actual porque da a entender mejor la idea de que esas personas no eran personas distantes, estaban directamente involucradas o apoyaban la obra de sus iglesias. También hablaban abiertamente de su creencia en el Evangelio. Anunciamos de parte tuya el mensaje. Eran parte del proceso de cambio de vida de las personas para bien. Esta versión de la Biblia parafraseada, así como la mayoría de las versiones, usa la palabra muchos. La palabra griega es polus, definida como gran número, cantidad, montón. A menudo se usa la palabra en el sentido de en su mayoría. En cualquier caso, Jesús no se está refiriendo aquí a un pequeño grupo de personas, sino a un gran grupo. De hecho, es muy probable que se refiera a una mayoría del número total. Por lo tanto, resumamos. Jesús está hablando de personas que creen en las enseñanzas de los evangelios. Le llaman Señor. Están emocionalmente cargados, proclaman el mensaje y están activos en el servicio cristiano. Fácilmente les identificaríamos como verdaderos cristianos. Entonces, ¿cuál es el factor de separación? ¿En qué se diferencian de los auténticos creyentes? Jesús nos dice, «Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad». Mateo 7:23. La frase clave es obreros de la maldad, que es la palabra griega anomia. El diccionario léxico del griego al inglés del Nuevo Testamento del autor Tyler lo define como la condición de estar sin ley, debido a la ignorancia de la misma o por violarla. La enciclopedia de palabras bíblicas vierte más luz al decir que anomia puede reflejar acciones que están en violación activa de los principios morales o bien innatos o divinos. Dicho de forma simple, alguien que no tiene ley no se adhiere a la autoridad de la palabra de Dios. Estos hombres y mujeres no tropiezan periódicamente, más bien habitualmente ignoran, menosprecian o desobedecen la palabra de Dios. Si verdaderamente fueran salvos por gracia, no solo desecharían la idea de pecar, sino también escogerían alejarse del pecado repetitivo. Crucificarían su carne con sus pasiones y deseos, y buscarían el carácter justo
y de dar fruto. Es interesante notar que Jesús algún día les dirá: nunca los conocí. La palabra conocí es la palabra griega ginosko, que significa conocer íntimamente. Estas personas nunca tuvieron una verdadera relación con Jesús. Aunque le llaman Señor y Amo, es solo un título, porque no hacen lo que Él dijo. La evidencia de que alguien verdaderamente tiene una relación con Él es que guarda su palabra. Con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él. Primera de Juan 2, 3 y 4. Esta es también la implicación de Santiago cuando escribe: ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Santiago 2, 18, Nueva Traducción Viviente. Y estas frases también se alinean perfectamente con la forma en que Jesús comenzó todo este discurso. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Mateo 7:20, Nueva Traducción Viviente. Las acciones de las que habla Jesús no son el servicio cristiano, hablar el mensaje o asistir a la iglesia, porque los que son rechazados del cielo tendrán estas cualidades. Tim Keller se refería a estas palabras de Jesús cuando dijo: ahora bien, esto está diciendo algo muy incisivo. Estas personas tienen una fe intelectualmente estimulante y tienen una fe emocionalmente gratificante y tienen una fe socialmente redentora. Todos queremos eso. Queremos estar intelectualmente estimulados, queremos estar emocionalmente involucrados y queremos ser socialmente útiles. Es posible querer estimulación intelectual, querer gratificación emocional y querer utilidad social y no querer a Dios, porque si realmente tienes a Dios en tu vida, tienes que dejar a un lado tu propia voluntad, y eso nos muestra la diferencia entre alguien que está intentando usar a Dios e intentando servir a Dios. Usar a Dios es buscarle por lo que podemos sacar de Él, aunque sea solo para llegar al cielo. Servir a Dios es estar totalmente motivados por nuestro amor a Él, y si le amamos, guardaremos sus palabras. En la actualidad la mayoría consideraría a una persona que llama Señor a Jesús, que cree en sus enseñanzas, que está emocionalmente involucrado y que está activo en el servicio cristiano, como un hijo de Dios. Sin embargo, hemos visto claramente en las palabras de Jesús que estas cualidades no son los factores decisivos a la hora de identificar a un verdadero creyente. Permíteme decirlo así: no cabe duda de que encontrarás estas cualidades en un verdadero creyente. De hecho, una persona no puede ser un verdadero creyente sin ellas. Sin embargo, poseer estas cualidades no significa que alguien sea un hijo de Dios genuino. El factor determinante es este: se ha negado a sí mismo, ha tomado su cruz y está siguiendo a Dios. En definitiva, ¿obedece las palabras de Dios? Esta discusión fue el tema de conclusión de Jesús en su famoso Sermón del Monte. Para ponerle tapa a sus impactantes palabras, Él terminó con: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Mateo 7, 24 al 27, Nueva Versión Internacional. Esta parábola se relaciona con su advertencia sobre los muchos a los que se les impedirá la entrada al cielo, porque los conecta directamente diciendo, por tanto. Si examinas los dos grupos de personas identificados en esta parábola, todo se reduce a una pequeña diferencia. Ambos oyen las palabras de Dios, pero el primer grupo las hace.
El segundo grupo no las hace. Ambas casas están hechas del mismo material, las mismas enseñanzas. Ambas parecen idénticas en la adoración y el servicio. La diferencia clave está en los cimientos. Una casa estaba fundada sobre el señorío de Jesucristo. La otra permaneció anclada a una evaluación de lo que estaba decidido que era bueno y malo, el mismo árbol de filosofía al que acudieron Adán y Eva. Es asunto serio pensar que la misma estupidez se repita. Desde el jardín hasta el día de hoy. Adopta una forma distinta, pero es la misma raíz. Repito, todo se reduce a esto. Creemos que sabemos más acerca de cómo vivir, o creemos que Dios sabe lo que es mejor.